Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Amén. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Deseo entonces que tomemos en cuenta que por la palabra del Señor fue hecho el universo. No solo el planeta donde vivimos, no solo el sol y las estrellas que vemos, aún las que están en otros mundos, en otras galaxias que no las vemos, pero que están muy distantes, pero que las hizo el Señor. Y Él es el Señor de todo eso. Él es el Señor del sol y de la luna y de las estrellas y del universo y del planeta, y es el Señor mío y yo no sé de cuántos más aquí en esta mañana. Y por su palabra fue hecho todo. Amén. Por su palabra fue hecho todo. De manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Amén. Quiere decir que la palabra es la razón de todo. La palabra de Dios. Y su palabra es el mismo. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Su palabra es el mismo. El Señor es el mismo. Aleluya. Gloria al Señor. Y Él está sentado en la silla del universo y tiene el control en la mano. El control de todo lo tiene Él en la mano. Porque Él es el Señor de todo. Y su palabra, por la cual ha sido creado todo. Todo, no hay nada que no haya sido hecho por su palabra. La palabra es el eje central de todas las cosas, en torno al cual gira todo. Y si nos vamos a la iglesia, de igual manera, la palabra sigue siendo el eje central, el cigüeñal, vamos a decir. Alrededor de ella gira todo. Las alabanzas, los ayunos, las oraciones, las vigilias, los cantos, la música, la escuela dominical de los niños, la clase de señoritas, el culto de caballeros, la ofrenda, el diezmo, todo gira alrededor de su palabra. Ella es el eje central. Sin su palabra no habría nada. Pero por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra, lo que se ve, ¿cómo es que dice? Lo que es hecho fue hecho de lo que no se veía, de donde no había nada. Porque el ser humano hace muchas cosas, pero las cosas que el hombre hace, por muy sabio y muy inteligente y gracias a la ciencia y a los avances, sin embargo, ellos lo que hacen es utilizar los elementos que ya existen. Elementos que ya existen en la tierra, en el mundo, ellos los toman y de ahí fabrican. Pero hablando de hacer, de crear, de dar origen a algo, el Señor es el creador absoluto de todo. Y lo que me gusta es que Él lo hizo por su palabra. Amén. Por su palabra, nada más por su palabra. Además de eso, su palabra es como un faro. Yo pudiera decir que su palabra es un faro que ilumina el camino. Bien lo dijo el salmista en el Salmo 119 cuando dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Cuando nosotros dejemos de depender de su palabra, nuestro camino queda en la oscuridad. Pero mientras nosotros atendamos su palabra, nuestro camino estará iluminado. No importa que el mundo esté lleno de tinieblas. Así como en Egipto los israelitas tenían luz allá en Gosén, donde ellos vivían, aunque el país todo estaba en oscuridad densa, allá en la tierra de los israelitas había luz. Allá había luz. Así también, un cristiano cuando anda bien con Dios, anda a la luz de su palabra. Amén. Por eso en la iglesia hay hermanos que ven bien, hay otros que ven regular y hay otros que no ven nada. Los regulares ven los hombres como, esos son los regulares. Bueno, siquiera ven los hombres como árboles, dice acá el hermano, hablando del ciego. Pero hay otros que no ven nada. Pero esta mañana, aquí está su palabra.
Y vamos a decir y a creer, lámpara, Señor, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara. Demos gloria al Señor. Hermano, yo creo en la palabra de Dios. Y yo la predico con seguridad, creyendo que lo que estoy predicando es su palabra. No estoy predicando mis puntos de vista, porque ella es la fuente que ha generado todo lo que nosotros hacemos acá, todo lo que hay y lo que hacemos en la iglesia. Y voy a decirles que por su palabra nosotros estamos aquí esta mañana. Gloria al Señor. Decía el hermano Eliseo en una enseñanza en la asamblea de Medellín, decía, el Señor ni siquiera nos mandó a cantar, nos mandó a predicar su palabra. Con esto no estamos diciendo que no se cante, pero su palabra es lo principal. Por eso oírla, amarla, estimarla, atenderla es una actitud muy sabia y que a Dios le agrada. Yo creo que a todo mundo le gusta que le oigan, o hay alguno que no le gusta que le oigan. Yo creo que todo el que habla le gusta que le escuchen. Amén. Amén. Gloria al Señor. Por su palabra. Pedro dice que por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra, dice el apóstol Pedro. En el capítulo 3, verso 5 de la segunda de Pedro. Ahí dice, ellos ignoran voluntariamente. Oye, a mí me quedó pendiente eso. ¿Cómo es ignorar voluntariamente? Ignorar voluntariamente es como que yo no quiero decir que es así. Que yo sé que es así, pero quiero decir que no es así. Eso es verdad. Porque es que es como rara la cosa para interpretarla. Ellos ignoran voluntariamente que en el principio fueron hechos los cielos y también la tierra por la palabra de Dios. Ellos ignoran voluntariamente. Los grandes, los sabios, muchos de los filósofos le dan cualquier interpretación a las cosas para buscarle el origen de otra manera, pero no quieren aceptar. Aquí Pablo dice que ellos lo hacen voluntariamente. Se equivocan a propósito, ¿verdad? Se equivocan a propósito. No quieren reconocer la verdad. La saben, pero no la aceptan, dice aquí el profesor. De manera que, pero lo cierto es que según Pedro enseña, dice, que en los tiempos, en los primeros principios, fueron hechos los cielos y también la tierra, que del agua provienen y por el agua subsisten, por la palabra de Dios. Amén. Salmo 107:20, lo pudieran mirar. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de sus ruinas. Aleluya. Los envió su palabra y los sanó y los libró de sus ruinas. También estaba pensando en aquel caso de la casa de Cornelio cuando Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio. Recuerdan muy bien ese pasaje. ¿Qué estaba sucediendo? Había un grupo de la casa de Cornelio y sus vecinos y sus amigos y sus familiares reunidos para oír la palabra. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, el término discurso es cuestión de traducción. Estaban oyendo, era su palabra. La enseñanza de la palabra, hermano Daza. Estaban oyendo la palabra. Por eso una cosa linda es oír su palabra y amarla. Gloria al Señor. Y un día el Señor fue a visitar el hogar de unos amigos. Y una de las jóvenes de la casa salió y dice que estaba a sus pies y oía su palabra. La otra hermana estaba ocupada en los quehaceres, posiblemente preparando los alimentos para el mismo Señor. Y como suele suceder en los quehaceres, se enfadó la muchacha, se molestó. Y fue al lugar y le reclamó al Señor y le dijo, Señor, y yo lo oigo, hermano, yo oigo a María como en unos términos no muy comedidos, como un poquito como groseros. No sé, yo siempre que leo ese pasaje digo, ella estaba molesta. Señor, ¿no te da cuidado? O sea, no te interesa, no te importa, como que tú no estás viendo que mi hermana me deja servir sola. ¿Cómo la oyen ustedes? A ver, lean el pasaje por ahí. ¿Ah? Me parece que esta mujer usó unos términos como de persona incómoda.
molesta. ¿Por qué? Porque su hermana la había dejado sola en los quehaceres. Siempre que hay visita en una casa hay trabajo. Siempre que hay visita hay oficio. ¿Por qué? Porque la misma forma de atender a la visita produce en el hogar, dependiendo de la magnitud de la visita. Según la visita, hasta 2 o 3 días antes hay trabajo. Arreglando, preparando, y el mismo día. Y se va la visita y la gente queda trabajando todavía, arreglando las cosas, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces ella estaba un poco molesta y el Señor la quedó mirando. Yo creo que Él la miró con compasión y le dijo: Marta. Esos términos también me suenan como de muy paternos. Marta, Marta. Y apagando el fuego. Marta, Marta. Yo creo que el Señor es el Padre celestial. Mira, afanada y turbada. Ay, que estaba turbada. Ahí se lo dijo, ¿verdad? ¿Qué es turbación de alma? Es un desequilibrio. La ira, la rabia es un desequilibrio emocional. Afanada y turbada está tu alma. Cuando uno está enojado hay un desequilibrio emocional en uno. Y esos desequilibrios pueden ser hasta peligrosos. Pueden ser peligrosos en un momento dado. Afanada y turbada está tu alma. Con muchos quehaceres, estaba hasta aquí, como decimos nosotros. Pero solo una cosa es necesaria. Y María, la que tú crees que es floja, María, la que tú piensas que es floja, escogió la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? Estar a sus pies, echada a los pies del Señor, oyendo su palabra. Espero que esta mañana aquí, esta congregación, todos estemos conscientes que estamos echados a sus pies, oyendo su palabra. Que usted y yo no vinimos a pasear. Habría muchos sitios mejores donde recrearnos, pero no vinimos a un paseo. Vinimos a propósito, a echarnos a los pies de Él y a oír su palabra. Desde esta madrugada estoy pidiéndole al Señor: Señor, bendice a los hermanos. La gente viene de sus diferentes sitios, con diferentes situaciones, problemas y cosas. Pero la palabra del Señor es un aliciente, es un bálsamo. Es algo que cuando ella se derrama, hermano, uno siente ese fresco, siente ese alivio, siente esa cura, porque la palabra del Señor es medicina hasta para los huesos, dice la Biblia. Gloria al Señor, medicina para el espíritu. Puede haber venido turbado mucho más que Marta esta mañana, pero si usted oye la palabra y ella cae sobre su vida como rocío del cielo en esta mañana, usted va a salir de aquí nuevo, nuevo, porque la palabra renueva. Entonces yo les invito, hermanos queridos y amigos también, que amemos su palabra. Amémosla. Gloria al Señor, gloria al Señor. Dice la Biblia en Hechos 10:44, dice que todos los que estaban reunidos, mientras Pedro predicaba, todos los que estaban reunidos, vino sobre ellos o cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Amén. 10:44, mírenlo, de los Hechos. ¿Sí? Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pero hermano, yo pienso que esa gente está veracida. Yo me imagino, yo me hago las ideas, y yo no sé usted si lo comparte, pero a mí me parece, porque esa gente nunca habían oído un culto. Esa gente allá no había capilla ni nada, eso era por allá hasta en otro país, por allá lejos. Y esa gente habían mandado a llamar a Pedro. Bueno, no era otro país, era en Cesarea. Estaba pensando en aquel que iba en el burro para allá para África. Y habían mandado a llamar a Pedro, que estaba ahí cerca de Tel Aviv, en Jope, y él fue. Y esa gente se habían reunido. ¿Quién los invitó? ¿Qué evangelista había por ahí? ¿Qué misionero ya ha llegado? No, Dios obra como Él quiere, porque Él es Dios. Resulta que Cornelio, un oficial del ejército romano, del gobierno romano, era un hombre piadoso, decir que era pío y temeroso de Dios, a pesar de que era un extranjero. Y un día estaba en ayuno.
orando y aclamando al Señor. Y Dios dice que no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A mí me han dicho personas que Dios les ha hablado en la mesa de una cantina. Raro eso, ¿no? Si es que Dios es raro. Sí, raro, es que Dios es así. Y yo he visto los casos, yo los he visto. Yo los he visto, que Dios habla. Hermano, Dios habla, su palabra es verdad. Amén. Amén. Conozco allá en Pelaya al hermano, Flores, se me olvidó el nombre ahora. Este hermano, su esposa se había convertido y él era un borracho tremendo y le daba mala vida a la esposa. Y él andaba con una grabadora grandota y una mochila de casés por todo el pueblo, en las cantinas tomando y con un poco de amigos. Y llegaba a las 1 o 2 de la mañana y hacía levantar a la hermana que le hiciera sancocho para los amigos. Era terrible. Pero un día estaba tomando, un día de los tantos, estaba en la cantina y Dios le habló. Y se paró de ahí con la mochila esa y andaba, ese hombre andaba por la calle, hermano, y se oía el ruido donde él venía, con la grabadora. Una grabadora de esas grandototas que... Y haciendo por todo eso. Y ese día se paró y dijo, me voy a entregar. Y se fue para el templo, para la capilla. Dios le habló. Y llegó allá y él se sentó ahí y dijo, me voy a entregar. Y ninguno quería orar por él, porque imagínense un borracho. Nadie quería orar por él. No le ponían cuidado. No sé si el pastor, el hermano Pasenor Flores, como que dijo, no, vamos a orar. Y ay, sí, el Señor. Y oraron por él, pero así de poca gana. Y ahí está, es un anciano precioso de la iglesia allá. ¿Sí? ¿Sí? Gloria al Señor. Allá en Maicao hay una hermana, preciosa esa familia también. Ella tenía, creo que muchos años, estar siguiendo al Señor. Y él inconverso. El inconverso siempre le da mala vida a la pobre hermana. Bueno, un día hicimos un culto especial. Misionero, estaba la iglesia a reventar, el templo. Cuando vemos que viene el señor esposo de la hermana por todo el pasillo, borrachito. Y venía, él como que el Señor le habló por allá y venía derechito para el altar, pero estaba tan borracho que no alcanzó a llegar al altar. Cayó ahí, vea, en el piso. Venía que ya no aguantaba y se tiró boca arriba. Y se durmió ahí en una posición un poco indecente. Ahí vean niñas y todo, ahí él boca arriba, ahí, relajado. Entonces recuerdo que decían los unos, levántelo, pero quítenlo, decía acá en el altar, decíamos, y dijo el hermano Fila, vea, dejen ese hombre ahí. Hermano Fila estaba ahí al lado, dejen ese hombre ahí quieto. ¿Ah? Dejen ese hombre ahí. Pero claro, uno le daba a comer porque estaba boca arriba y en mala posición, sí. Un poco indecente. Borrachito, ¿cómo sería la borrachera que no alcanzó ya unos... Yo creo que no tenía sino como 1.5 metros al altar y no alcanzó a llegar. Después le dijeron a la hermana que estaba por allá en la cocina, cocinando allá, le fueron a decir, hermana, su esposo llegó ahí y está tirado en el altar. Y ella con pena se vino. Y ella sí llegó, mi hijo, levántate, y lo paró. Y lo levantó y lo sentó en la primera banca ahí. Lo sentó. Y ahí borracho decía, yo vine a entregarme al Señor. Yo me vine a entregar al Señor. Oiga, cosas que lo marcan a uno. Es que Dios habla, hermano, tenga seguro, y uno no tiene que encajonar a Dios en ninguna parte. Él hace las cosas como Él quiere, porque Él es el que manda en esto y en el universo entero. Yo me vine a entregar al Señor, ¿y quién le podría creer? Yo no sé, no recuerdo si oramos, seguramente oraríamos por Él, pero en su conciencia Él sabe que ese día se entregó al Señor. Y ahí está el hermano Alejandro Padilla, maestro de obras, nos ayudó mucho en obras ahí de construcciones del templo después de eso, en esas circunstancias. Así que nosotros no podemos poner por duda la obra del Señor, porque la Biblia dice, como tú no sabes cómo crecen los huesos en la mujer encinta, ni conoces el camino del viento, así ignoras la obra de Dios. Aleluya, aleluya, así tú ignoras la obra de Dios, pero la obra de Dios es grande. Y como prueba de esa grandeza, de la grandeza de esa obra de Dios, aquí estoy yo. Yo soy prueba de esa grandeza. Aquí estoy yo. El hecho de que este hombre esté parado aquí es la principal prueba para mí de la grandeza de la obra del Señor. Así que el Señor sabe lo que yo estoy diciendo. Yo amo su palabra.
Yo la amo. Y yo sé que aquí hay hombres y mujeres conmigo que amamos su palabra. ¿Cuántos la aman? A ver. Su palabra es verdad. Aleluya. Aleluya. Yo quiero decirle a los santos de esta iglesia que el Señor todavía habla hoy. Hoy, en pleno siglo XXI. Y quiero decirles además a los hermanos que el Señor todavía está llenando con el Espíritu Santo hoy, todavía. Dios está haciendo llamados a servirle, todavía está haciendo llamamientos. Hoy fuera el día en que alguien aquí pudiera oír este llamamiento, porque Él está llamando en este siglo. Pero hay que prestarle mucha atención. Hay que afinar el oído. ¿Sí? Hay que entrar en el santuario de Dios. Hay que meterse en el secreto de Dios. Porque escúcheme, hermano y hermana, Dios está repartiendo dones. Dios está repartiendo dones en este tiempo. Aleluya, aleluya. La Biblia dice en Efesios 4, 7 al 8, vamos a mirarlo. Dice ahí la palabra de Dios algo muy importante y muy diciente y muy claro. Mírenlo ahí en Efesios. Dice la palabra de Dios así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, subiendo a lo alto, porque por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones. Dones. Esos dones son conforme a la medida del don de Cristo. Y esos dones son por gracia, no es por plata, ni porque yo soy buena persona, ni porque yo diezmo más que los otros hermanos, ni porque yo ayuno más que los otros. Eso es sin méritos, eso es dado por gracia. La gracia es sin méritos. Amén. Y esos dones los tiene el Señor repartidos en su iglesia. Y ojalá que aquí haya, a mí me parece que en la congregación hay hermanos y hermanas que tienen dones que no los dejan desarrollar, brillar. Eso es como que tiene una joya escondida que no brilla. Puede ser un diamante muy brillante, pero si lo esconde no brilla. Ahora, si lo echa al barro, menos. Hay gente que tiene dones y los tiene en el barro. En el barro. Porque no andan bien con Dios, entonces andan embarrados. Pero aquí hay gente que tiene dones. Aquí hay gente que tiene dones. Dones preciosos, y la palabra don quiere decir eso. Se los ha regalado el Señor. Eso es conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Amén. Por eso dice que Él, subiendo a lo alto, el Señor, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Aleluya. Bendito sea su nombre. Yo quiero decirle entonces que lo que necesita esto es aplicación, es ocuparnos en las cosas de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Porque yo creo que es tiempo, hermano, de que nosotros reflexionemos mejor. Porque a medida que la maldad, el pecado, la inmundicia abunda, crece en el mundo, la iglesia debe crecer en santidad y en búsqueda de Dios para contrarrestar aquello, ¿cierto? ¿No es cierto que así como las enfermedades van apareciendo y se van volviendo más resistentes a los medicamentos, los científicos también están buscando otros elementos que los contrarresten? Los científicos viven buscando elementos, cosas que contrarresten a tantas enfermedades que a diario se van apareciendo. Recuerden cuando la cuestión de los porcinas esas allá en México. Enseguida los laboratorios y los científicos buscando una vacuna porque no la había para contrarrestarla. Así es el mundo en el pecado. Está contaminado, pero en la medida que el pecado crece y la inmundicia crece, yo pienso que el pueblo de Dios también debe reforzar las estacas, debe reforzar sus esfuerzos. Demos gloria al Señor, si así se puede decir, si no es redundancia. Aleluya, aleluya. Si es caso y hay que menorar la dieta de la red de internet, óigame eso, porque hoy todo mundo depende de la internet, en todo, hasta para comer. ¿Cierto que hoy todo se investiga por internet? Todo. Yo no sé si decir que hasta la salvación. Pero la salvación no viene de la internet. La salvación viene de arriba.
De Jehová que hizo los cielos y la tierra. De Jehová que... Yo quiero invitar a todos los hermanos que le menoremos un poquito a la dieta de internet y nos dediquemos a buscar la presencia de Dios. Porque me parece que ese instrumento tan importante a muchos no los deja ni leer la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia es la que alimenta la vida espiritual. Y la Biblia es la palabra de Dios y es la que alumbra el camino de uno. Y es el que lo guarda de caer en pecado. Y es el que lo ayuda a uno a ser santo. Amén, amén, amén. Menguar un poco la dieta de internet y dedicarnos a leer y a estudiar la Biblia para que Dios nos hable. Pues es ahí donde generalmente Dios nos habla. Su palabra es espíritu y es vida. Demos gloria a Dios. Primera Timoteo 4:13. Vamos a mirar esos versos. Yo creo que estamos aquí en la presencia de Él. Y yo creo que la palabra del Señor es la que nos habla. Primera de Pablo a Timoteo. ¿Qué les dije? 4:13. Mire lo que dice el apóstol a un joven predicador. Y eso se lo dice a cualquier joven aquí en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya todos la hallaron. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué tanto lee usted la Biblia al día? ¿Cuántas veces la lee a la semana? No es para hacer pasar pena a nadie, ni le voy a decir que nos diga públicamente, pero lo estoy haciendo con el propósito de que cada uno piense, reflexione. Y si hay que retornar, si hay que retomar la bandera, vamos a retomarla, porque es tiempo de amar su palabra. Porque su palabra es la que nos guía a puerto seguro. Y dije que la palabra de Dios es un faro grande, ardiendo, un faro que ilumina el camino del cristiano. Y Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en estas cosas, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y dice el 14, oiga, el 14 es muy lindo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Y el 15 dice, ocúpate en estas cosas. Dejémoslo ahí. Ocúpate en estas cosas. Hoy la gente vive muy ocupada en otras cosas, que no le deja tiempo. Que lo diga un profesor, que lo diga un empleado público, que tiene que cumplir horario, que tiene que atender público, que tiene que estar ahí. Pero no importa, mi hermano y mi hermana, yo le aconsejo, por encima de todas esas tareas u ocupaciones, saque un tiempo para llenarse de Dios, para leer su palabra, para estudiar. Y no solamente hay que leer la Biblia, hay que estudiarla. La Biblia no solo se lee, se estudia. ¿No es cierto que es muy diferente leer a estudiar? ¿Sí? Se estudia. Y yo invito a todos los santos que quieran tener una vida cristiana viva, así latente, que todos los días estudien la palabra de Dios, todos los días. Usted quiere tener su vida espiritual latente, vivita así, que se mueva, que no ande como cabizbajo, como apagado. Entonces dependa de la palabra de Dios, porque todo lo que existe, todo lo que hay, se logra por la palabra de Dios. Ella es el eje central alrededor del cual gira todo en la vida. Digamos gloria al Señor. Digamos gloria al Señor. Ocúpate en estas cosas. Eso me gusta mucho. Ocúpate. Hemos oído testimonios aquí de hermanos que nos han dicho que tenían el propósito de orar, pero entonces se pusieron a mirar en la internet, que tenían el propósito de leer la Biblia un rato, pero fueron a investigar algo en internet. Y eso tiene la ventaja, yo no sé cómo decir, que la persona comienza y cuando viene a eso a las 12, 1 de la mañana y tranquilo está dándole uña a eso. En cambio se pone a leer la Biblia y lee un capítulo, un salmo y ya le da sueño. Hay que ponerle cuidado a esto. Yo creo, hermanos queridos y hermanas, que es tiempo de abrir los ojos. Y yo pienso que lo que estoy diciendo esta mañana sea un campanazo para cada uno de nosotros, porque Dios quiere que nosotros andemos mejor con Él. Demos gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Dios ha hecho todo con su palabra y lo está haciendo todavía. Por esto hay que oírla y hay que darle valor. Hay que valorar la palabra de Dios.
Ve, hermano, yo pienso que en este tiempo, en este siglo y en este punto del mundo, del planeta donde nosotros estamos, es un gran privilegio que hasta nuestras manos, hasta nuestro pueblo, hasta nuestra vida haya llegado una copia de la palabra de Dios. No lo entendieron. Amén, porque es que la Biblia no es de aquí de Colombia. Ni nosotros tampoco somos de Israel. Entonces yo valorando las cosas, digo, oiga, qué cosa tan grande, estando yo tan lejos en distancia y lejos espiritualmente, lejos en la fe, tan lejos. Y que a mis manos haya podido llegar una copia, porque esto que tenemos aquí es una copia de la palabra del Señor. Álcenla a ver, es copia. Quiere decir que la original no está aquí. Álcenla con contentamiento. Porque es que esta es la palabra de Dios. Creemos que esta es la palabra de Dios. Amén. El contenido de ella. ¿No le parece una bendición que nosotros hayamos tenido el privilegio de tener en las manos una Biblia? ¿Ah? Si es que la Biblia no es un libro aquí colombiano, ni siquiera americano. Amén. Porque algunos para molestar dicen que la Biblia y que el Evangelio es de los Estados Unidos y que por eso nosotros los evangélicos estamos con los yanquis y qué sé yo. Eso no es así. La Biblia no vino de los Estados Unidos. La Biblia es la palabra de Dios y se dio allá en las tierras de Israel. Allá. Gloria al Señor. Pero voy a decirles que nosotros lo que tenemos son copias o fotocopias, llamémoslo así. Eso quiere decir que el original no está aquí y que el original está guardado en la notaría del cielo. Amén. Ese original está en la notaría del cielo. Tenga la seguridad. Aquí lo que tenemos son copias, pero para siempre permanece tu palabra en los cielos. Den gloria a Dios. Den gloria al Señor, hermanos. Dice aquí la Biblia, Salmo 119, 89, dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Allá en esa notaría está guardada la escritura original. Y usted y yo tenemos unas copias que están circulando por el mundo. Y esas copias que circulan a lo largo y ancho del mundo son la palabra de Dios, que está regada por todas partes. El que quiera oírla, que la oiga. El que no la quiera oír, que no la oiga. Pero el Espíritu Santo dice: el que tiene oídos por oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Porque Dios está hablando hoy. Demos gloria al Señor. Aleluya. Dice que para siempre. ¿No es así que dice la Biblia? Y en el Apocalipsis, capítulo 14, verso 6, dice que San Juan, en el éxtasis que tuvo en el Apocalipsis, dice: y vi volar un ángel por encima de todos los cielos, con el Evangelio eterno en la mano. Amén. El Evangelio eterno. De ahí que mirando eso, yo no quise cantar más un himno que me gustaba mucho, que decía: el Evangelio se acabará. ¿Cómo es? Una canción viejita. El fin del mundo se acerca ya y el Evangelio se acabará. Y eso lo cantamos mucho tiempo, toda mi juventud. Ya las señales están cumplidas. Bonito y bonita la música, hasta la letra, pero ahí se pelaron. Yo creo que habría que como modificar esa palabrita. Porque el Evangelio no se va a acabar. Dios no va a permitir que su palabra termine. Y Juan vio el ángel que volaba por encima de todos los cielos con el Evangelio eterno en las manos. Y dice el salmista: para siempre permanece tu palabra en los cielos. Así que el diablo puede hacer lo que quiera. Puede venir el gobierno que quiera. Pueden quemar todas las Biblias. Pueden acabar con todas las copias. Hay un original. Hay una oficina que puede seguir emanando copias, enviando copias. Y esa oficina, esa notaría está en el cielo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aleluya, aleluya. De manera que es un privilegio que tengamos esto en las manos, porque es que este libro no es
colombiano y ni siquiera americano. Y tampoco nosotros somos israelitas para decir que estábamos cerca del lugar, de los hechos. No, tampoco. Tampoco. Estábamos muy lejos, demasiado lejos. Pero yo creo que Él hace las cosas como Él quiere y es una bendición. Y por si acaso alguien duda de la palabra de Dios, escuche lo siguiente. La Biblia es judía, dijo alguien. ¿O es colombiana? ¿De dónde es la Biblia? ¿O es de los Estados Unidos, de los yanquis? Como dicen algunos grupos. La Biblia es judía. Los profetas fueron judíos. ¿O no? Los apóstoles fueron judíos. ¿Sí o no? Y la iglesia todos los días le canta y adora a un judío. A un judío vivimos cantándole y adorándolo y todo eso, porque Jesús es judío. Amén. Judío quiere decir de Judea. Cuando yo estaba fuera del evangelio, cuando no estaba en la iglesia, a mí me han hecho creer que judío era una palabra mala, de manera que judío era un individuo malo. ¿Sí? Así interpretaba yo no sé ustedes. Ese es judío, tratándolo como judío errante, una persona maldita, mala. Resulta que Jesucristo es judío, porque Él nació en Judea. Judío es un gentilicio. Claro que unas personas de los judíos crucificaron al Señor, pero eso no quiere decir que si un colombiano hace cualquier desastre, usted también es malo, o yo. Aunque siempre nos empañan la cara por allá en el exterior, pero cada uno carga su culpa. ¿Sí o no? Entonces nosotros adoramos a un judío. Y en esto concuerda lo que dijo el Señor. Es que la salvación viene de los judíos, dice el Señor. Dice así, viene de los judíos, la salvación viene de allá. Y algunos hacen creer a los demás que es que los evangélicos, ese tema viene de los Estados Unidos. Y así le hacen creer a la gente. De manera que cuando ven los evangélicos, ven como unos secuaces de los americanos. Secuaces o unos, ¿qué? ¿Cómo quiero decir yo? Como robots, como muñequitos, como ¿qué quiero decir? Hombre, se me fue la palabra. Títeres, esa es la palabra. Como si fuéramos títeres de los americanos. Esa sí es la palabra. No, nosotros somos creyentes en la palabra de Dios y la palabra de Dios no vino de América. La Biblia dice, la salvación viene de los judíos. Amén, amén, amén. Entonces la Biblia, ¿de dónde es? Judía. Los profetas fueron judíos, los apóstoles fueron judíos y la iglesia adora aquí diariamente a un judío. Entonces la salvación viene de allá de los judíos, porque Jesucristo lo fue. Pero estando tan lejos, esas tierras de aquí de Colombia, estando tan distantes, que nosotros tengamos hoy una Biblia en propiedad, una copia de la palabra, es un privilegio grande. Deberá sentirse cada uno orgulloso de tener su Biblia. Tal vez hay personas que tienen poco conocimiento y les da pena. Si hay gente que se apena, guarda la Biblia, la esconde un poquito, sobre todo en algunas personas, no en todos, en algunos recién entregados. Y yo creo que hay gente vieja en la iglesia que le da pena que el doctor, que la doctora, que la jefe, que el patrón allá, que el gobernador le vea la Biblia y diga, uy, y la oculta. No, señor, álcela con orgullo, levántela con gozo, porque es la palabra de Dios que brilla en el universo y brilla en nuestros corazones. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay unas cosas que yo la voy a leer y que las he leído varias veces aquí y donde me toque. Pero es que me gustan las palabras de algunos personajes que hablan acerca de la Biblia. Y yo lo voy a repetir esta mañana. Ustedes van a tener paciencia para escuchármelo. Palabras que hombres ilustres han dicho de la Biblia, porque yo me siento orgulloso de tener la Biblia. Es más, esta palabra es la que ha transformado mi vida. Amén. Amén. Esta palabra. Ella es la que da origen a los cantos. Ella es la que da origen a las oraciones. Ella es la que da origen a los ayunos. Porque cuando la palabra de Dios obra en la vida de uno, entonces siente ganas de cantarle a Dios. Entonces siente ganas de ayunar. Entonces siente ganas de orar. Entonces siente ganas de ofrendar. Entonces siente ganas de vigilar. La palabra produce eso. Entonces siente ganas de diezmar.
entonces siente ganas de evangelizar. Vea qué cosa. Es que esta palabra poderosa, cuando nace en un corazón, cuando hace una obra en un corazón, eso brota. Eso es algo que brota de adentro. Gloria al Señor. Y escuchen lo que decía un personaje acerca de la Biblia. Decía, la Biblia debe ser invento de hombres buenos o de ángeles. Una reflexión. La Biblia debe ser invento de hombres buenos o de ángeles. ¿La inventaron hombres malos o la inventaron demonios o Dios? ¿Cómo lo piensa? ¿Debe ser de hombres malos o de ángeles? ¿La inventaron hombres buenos o la inventaron demonios o Dios? ¿Alguien inventó esto? Alguien que no fui yo. ¿Hay alguno aquí que lo inventó? Tiene que haber sido alguien, no sé. En este momento no me pregunte quién es. Yo creo que alguien lo inventó. Notando lo que dice aquí este pensador. Luego que dijo, esto tiene que haberlo inventado alguien. O la inventaron hombres malos, buenos, o la inventaron demonios o Dios. Una de las tres. Luego se puso a pensar, pero no puede ser invención de hombres buenos ni de ángeles. Pues ellos siendo buenos no podían hacer un libro y mentir todo el tiempo mientras lo escribían diciendo, así dijo Jehová. Si fueran buenos no iban a echar esa mentira. Si fueran ángeles tampoco iban a decir eso. Tampoco puede ser obra de hombres malos, ni de demonios. Esas son reflexiones. Pues ellos nunca harían un libro que prohíba toda clase de pecado y vicio. Los demonios no iban a hacer eso. Y que condene sus propias almas por la eternidad en el infierno. Eso no lo hacen los hombres malos ni los demonios. Por tanto, la conclusión es que la Biblia debe ser dada por inspiración divina o de Dios. Finalmente, eso tiene que ser. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tengo tres reflexiones que otras veces las he leído, pero es que yo aún las guardo escritas porque me gusta cuando leo esto. Y este otro hombre dijo, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Contiene el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas. Digan amén. Sus preceptos son comprometidos, sus historias verdaderas y sus decisiones mutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene luz para guiarle, alimento para sostenerlo y consuelo para alentarlo. Es el mapa del viajero, es el cayado del peregrino, es la brújula del piloto, es la espada del soldado, es el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es su gran tema. Cristo es su gran tema. Nuestro bien, su diseño y la gloria de Dios, su finalidad. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón, guiar los pies. Léala lentamente, frecuentemente y en oración. Amén. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. ¿Sí se escucha? ¿Se está escuchando allá? Amén. Es dada a usted en vida, será abierta en el juicio y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta, recompensará la labor más grande y condenará a todos los que menosprecian su contenido sagrado. La Biblia es una fuente de revelación. Dios se ha revelado al hombre en una forma general en el universo. Como dice el salmista David, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa es una forma general de revelarse al universo, al mundo, pero a nosotros se nos ha revelado en una forma especial por su palabra. Hay que apreciarla, hay que estimarla, hay que oírla. Hay otro pensamiento aquí que tampoco lo quiero dejar de leer. Y dice un personaje que se llama Juan Donoso, dice: libro prodigioso aquel en que el género humano comenzó a leer 33 siglos y con leer en él todos los días y todas las horas
aún no ha acabado su lectura. ¿Cuándo acaba uno su lectura? Puede leerla 1000 veces. Libro prodigioso aquel en el que se calcula antes de haber inventado la ciencia de los cálculos, en que sin estudios lingüísticos se da noticias del origen de las lenguas. Génesis 11. En que sin estudios astronómicos se computan las revoluciones de los astros. En que sin documentos históricos se cuenta la historia. En que sin estudios físicos se revelan las leyes del mundo. Libro prodigioso aquel que lo ve todo y que lo sabe todo, que sabe los pensamientos que se levantan en el corazón de los hombres y los que están presentes en la mente de Dios, que ve lo que pasa en los abismos del mar y lo que sucede en los abismos de la tierra, que cuenta o predice todas las catástrofes de la gente, ¿sí o no? Hoy que hay tanto tsunami, tanto volcán y tanto huracanes y hay tantos terremotos, no me diga que no, que pasan 2 o 3 días y ya otro terremoto allá. Eso lo dice la Biblia. Amén, amén. Gloria al Señor. Entonces, que ve lo que pasa en los abismos del mar y lo que sucede en los abismos de la tierra, que cuenta o predice todas las catástrofes de la humanidad, y en donde se encierran y se atesoran todos los tesoros de la misericordia, todos los tesoros de la justicia y todos los tesoros de la venganza. Libro, en fin, que cuando los cielos se replieguen sobre sí mismos como un abanico gigantesco, y cuando la tierra padezca desmayos y el sol deje de alumbrar y se apaguen las estrellas, Él permanecerá solo con Dios, porque es su eterna palabra resonando eternamente en las alturas. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Así el mundo desfallezca y tiemble, la palabra de Dios está firme. Y todos los que oyen la palabra de Dios permanecen, porque la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Den gloria a Dios! Permanece para siempre, porque es su palabra sagrada. Bendito sea el Señor. Por eso la Biblia dice que el prestar atención es mejor que los sacrificios. Yo invito a los santos de la iglesia que estudiemos su palabra y que oigamos el mensaje con juicio. Cuando estamos oyendo la palabra de Dios, oigámosla con reverencia, con respeto. Tiene que ser mucho la necesidad fisiológica para que yo tenga que pararme de ahí cuando se está predicando. Cuando se está predicando uno debe estar quieto. Amén. Pero hay gente que les cae una caminotedera y eso es irrespeto y irreverencia. A mí no, al Señor, a la palabra que se está predicando. Gloria al Señor, gloria al Señor. Por eso digo aquí, oiga el mensaje con juicio para que entienda el tema. No esté caminando y saliendo mientras se predica. Así se pierde el hilo. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice acércate más para oír. Demos gloria al Señor. Porque la palabra es la que alumbra. Ella es un faro que ilumina. Ella nos muestra. Cuando una persona está iluminada por la palabra de Dios, anda seguro, camina firme, mira firme. Amén. Y cuando lo aconsejan, se siente contento. Pero cuando la gente anda desnivelada espiritualmente, le va a uno a dar un consejo y se va guapo y no vuelve. Yo he aconsejado hermanitos que se van y no vuelven. Les cayó mal el consejo. Es que cuando el paciente está muy grave, aún el alimento le hace daño. La medicina le hace daño. La rechaza el organismo, ¿verdad? Aquí están los que saben de medicina. La rechaza, ¿cierto? En un organismo cuando ya está muy grave, rechaza el medicamento, ¿cierto? Y ya no responde a él. Así hay gente que se le da el consejo, se le da la palabra de Dios y ya ni por cucharadas, ni por inyecciones, ni por nada. Pero yo quiero invitarles esta mañana que con amor nos sentemos a oír su palabra y le digamos: Señor, háblame, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero que me digas, Señor, lo que verdad es necesario para mi vida. Y por eso el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera es a mi camino. Y dice también el salmista en una interrogación: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con regaños, con insultos. ¿Con qué limpiará el joven? Y el viejo también. Y el viejo también. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Aleluya. Yo no digo que el consejo no hace efecto. Sí, hace efecto el tratamiento, que se ayude a la persona, se le oriente. Yo no estoy en contra de los psicólogos, yo no estoy en contra de los que rehabilitan a las personas, no estoy en contra de eso. Pero hermano, el salmista dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y el viejo con qué limpiará su camino? Con guardar tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es santa, tu palabra es limpia. Por eso su palabra hay que oírla, hay que atenderla. Digamos gloria al Señor. Su palabra es digna de respeto, ¿sí o no? De respeto. Y esa palabra, que es la que ha hecho todo y la que produce todo. ¿Por qué cree usted que a un misionero le dan las ganas de irse para otro país y dejar todo como un loco y largarse por allá? Conozco hombres, hermano, que venden la casita, los muebles, hermano, el carrito. Y le dicen a los hermanos del consistorio: si ustedes no me ayudan, yo vendo lo que tengo. Y los he visto, los conozco, que han vendido todo y se van a pasar trabajo por allá, en un país extranjero, sin plata. ¿Pero qué van a hacer? A predicar la palabra, porque Dios ha hecho algo en su vida y Dios los usa. Y el que hace esas cosas, Dios no lo deja solo. Porque si Dios envía a uno por su palabra, Él respalda su palabra y al que cumple su palabra. Amén, amén, amén. Demos gloria al Señor. Entonces, su palabra es digna. Dice la Biblia: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Que esta iglesia esta mañana diga: que se predique su palabra por toda la tierra. Por toda la tierra. Que se predique por todas partes. Que haya hombres y mujeres que digan algo. En burro, en bicicleta, a pie por los pantanos, por las selvas, por las montañas, por las grandes metrópolis, en automóvil, en tren, en avión, en lo que sea, en barco, en lancha. Este mensaje de su palabra atraviesa continentes, cruza océanos, cruza fronteras. Y por eso el Señor dijo: será predicado este evangelio por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿Quién estorbará? ¿Quién le impedirá al Señor? Hay mucha gente crítica del evangelio. Los bobos esos, los locos esos, los pastores esos, vivos, avispados, ladrones. Hay gente terrible y el diablo los dice que tiene. Hay gente que tiene la lengua así como una víbora. Pero ¿quién impedirá los planes de Dios? ¿Quién atajará esta empresa, esta marcha de esta palabra, hermano, que va tierra por tierra, país por país, continente por continente? Demos gloria al Señor. Demos gloria al Señor. Aleluya. Hay hombres que se les ha metido la locura de irse para cualquier parte del mundo a predicar el evangelio. Y llamémoslo locura, pero claro, otra clase de locura. Dice que le agradó al Señor salvarnos por la locura de la predicación. Y el hermano Eliseo dice: no es por una predicación loca, es por la locura de la predicación. Que la persona está loca por predicar. No es una predicación loca. Es lo contrario. Que haya hombres que vayan. Mientras la gente denigra y habla del evangelio, de la iglesia, de los hermanos, de los pastores y de todo, este mensaje corre por toda la tierra. Y hay hombres y mujeres que en la noche, en la madrugada dicen: Señor, bendice a los predicadores. Esta madrugada llorando y pensé aquí no fui muy lejos, me quedé aquí cerquita, me quedé aquí en la ciudad y me puse a pensar, hermano, en todos los pastores de aquí en la ciudad que están enseñando, que iban a enseñar, esto en la madrugada.
¿Cuántos predicadores, Señor? Que cuando esos hermanos se paren en el altar y prediquen tu palabra, haya luz para los hermanos, haya revelación para los hermanos, llegue ese mensaje a las personas, y no solo a los hermanos, a los amigos que vienen al culto, que Dios les hable a lo profundo, que la palabra penetre hasta su vida, hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, hasta el alma. Palabra ferviente, palabra de fuego, palabra de poder. Yo estaba orando esta madrugada por todos los pastores o predicadores aquí en la ciudad de Valledupar, que yo sabía que a esta hora, bueno, algunos ya habrán terminado porque comienzan el culto tempranito. Pero de todas maneras, cuando yo estaba orando, estaba pensando en todos mis compañeros en Valledupar. Y no solo en los predicadores, ese Señor, no solo para hacer quedar bien a los predicadores como buenos oradores, Señor, sino esas congregaciones, esas iglesias que se van a reunir, que la palabra caiga. Yo quiero que tú esta mañana no te vayas vacío. Yo quiero que tú, hermano y hermana, y usted, amigo querido, no se vaya como vino. Que usted al salir de esa puerta se sienta con una bendición en su vida. Sienta que algo pasó en usted. Sienta que algo lleva en su corazón. Porque esta palabra lo puede todo, lo puede hacer. ¡Aleluya! Que cada uno sienta. Que no diga ese predicador me habló, sino que usted pueda decir Dios me habló. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lógico que para que Dios le hable en el culto debe ser que Dios use al predicador para que esa palabra caiga sobre el corazón de cada uno. Aleluya. Y yo le quiero pedir a la iglesia que ojalá toda la semana, por lo menos el sábado en la noche, el amanecer del domingo, cuando se viene para el culto, dígale, Señor, háblame. Señor, usa a los predicadores, Señor. Ábrele, háblanos. Háblanos. ¿No es cierto que usted necesita que Dios le hable? Yo necesito que Dios me hable. Alcen la